Seguimos con el tercer video de infectología y vamos a empezar con un tema bastante extenso que la verdad que no es fácil. Pudiéramos hacer toda una plática de paludismo, pero vamos a dar nada más algunos datos más importantes que pudieran venir en alguna pregunta, ¿no? El paludismo, como pues muchos sabrán, es producido por el Plasmodium vivax y falciparum, que son los causantes principales del paludismo. Son las dos cepas principales, pero también hay casos regionales de Plasmodium malariae y ovale, y es transmitido por un mosquito llamado Anopheles, que de hecho puede transmitir, no nomás paludismo, puede transmitir otras enfermedades. Y vamos a sospecharlo cuando se encuentra en una zona endémica, ¿verdad? Un cuadro febril. El paciente básicamente tiene escalofríos, tiene fiebre. La fiebre tiende a ser cíclica. 41.5 grados puede llegar, tiene una fase diaforética y por lo general no recibió profilaxis, no hay vacuna para esto. Y pues no se puede prevenir de esa forma. Básicamente la vida la fisiopatología la da más o menos como va el ciclo de vida del Plasmodium, ¿verdad? Cuando es infectado, pues se va hacia los hepatocitos, y de los hepatocitos empieza a reproducirse ahí hasta que deforma el hepatocito, lo rompe y se liberan tiene su propio nombre, ¿verdad? Que cuando fue infectado fue en forma de esquizonte y después son los merozoitos los que son liberados del hepatocito, y los merozoitos son en sí los que van a ir a invadir a los eritrocitos, ¿verdad? Ese es todo un ciclo de vida ahí, ¿no? Es una forma anillada y a esos ya se les llaman trofozoitos, ¿verdad? Ya que están dentro del eritrocito. Y esos merozoitos se van a estar liberando de los hepatocitos en una forma cíclica, que es lo que va a dar esa ciclicidad, ¿verdad? De la fiebre. Y dependiendo de la cepa, pues es lo que la frecuencia, ¿no? Normalmente los merozoitos, la liberación va a ser como cada 48 horas para Plasmodium vivax, y falciparum, ovale, y cada 72 horas para el malariae. De hecho, cada 48 horas le dicen fiebre terciaria, y puede ser maligna si es por falciparum, o le dicen benigna si es por vivax. Y pues va a afectar a diferentes órganos, ¿verdad? Al examen físico vamos a encontrar que hay ictericia, que hay un daño hepático, ¿verdad? Por la destrucción constante, ¿verdad? Que va a llegar a ser un daño hepático severo, ¿verdad? Y esplenomegalia, y puede afectar, ¿verdad? El sistema nervioso central y producir crisis convulsivas, principalmente el falciparum. Falciparum es el que da las manifestaciones más severas, ¿verdad? Y coma. El diagnóstico pues es con un frotis de gota gruesa. Se dice que se haga frote gruesa y frotis de gota delgada, de las dos formas, pero el de gota gruesa vamos a ver los parásitos independientes a las estructuras celulares, y en la gota delgada se van a estar dentro de los eritrocitos. La prevención con cloroquina, 150 miligramos a dosis de 10 miligramos por kilo de peso, dosis semanales, desde 2 semanas antes de viajar. Entonces la prevención se hace por medio de medicamento, ¿verdad? Antes de viajar a una zona endémica. Se emplea para el tratamiento la combinación de dos medicamentos, que es la cloroquina y la primaquina. La cloroquina va a eliminar formas sanguíneas del Plasmodium vivax y falciparum, excepto los gametocitos del falciparum. Y primaquina va a eliminar a los hipnozoitos de vivax y a los gametocitos de falciparum,
que no eliminó la cloroquina. La primaquina, de aquí es donde pueden generar también algunas preguntas. A veces es a quién no se puede administrar. Bueno, no se administra a menores de 6 meses de edad, mujeres embarazadas, madres en periodo de lactancia, por los efectos adversos en el hígado y la interacción con hemoglobinas fetales. En estos casos nada más se va a usar cloroquina a las dosis supresivas cada 21 días, y una vez que las condiciones desaparezcan de los efectos de donde está contraindicado, entonces ya se podrá dar el tratamiento completo. El tratamiento se usa cloroquina si no hay resistencia, pero cuando hay resistencia, que por lo general puede ser en una zona endémica, se puede dar artemisina en combinación, y si no es en una zona endémica, se puede dar atovaquone proguanil o quinina doxiciclina o mefloquina. Entonces, todos estos son medicamentos que pueden ser utilizados. Entonces, no resistencia, cloroquina. Resistencia en zona endémica, artemisina en combinación. Y si es no es zona endémica, entonces atovaquone proguanil, quinina doxiciclina o mefloquina. Y digo, esa es así la forma más rápida, ¿verdad?, de poder ver el paludismo. Son los datos más claves que les pueden hacer, que la gota gruesa, que si hay resistencia que se puede dar, cuando no podemos dar la primaquina. Básicamente eso es lo que pueden estarles preguntando, ¿no? Les recomiendo que si quieren pueden ir a revisar un poquito más sobre el paludismo, porque tiene muchos detallitos, ¿verdad? Pero esto es la generalidad. Vamos a fiebre tifoidea, y para esto también me basé en gran parte en lo que son las guías mexicanas. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una tifoidea? Bueno, obviamente que comer fuera, comer en lugares públicos, en la calle. Fíjense que los cubos de hielo es algo que a veces no nos damos cuenta, y es un factor muy importante de infecciones gastrointestinales, porque los aparatos donde producen el hielo rara vez los limpian los establecimientos. Entonces, siempre pidan agua sin hielo, ¿no? Cuando andan, si no están seguros en la zona donde están, sin hielo, y mejor agua que venga ya embotellada, ¿no? No lavarse las manos también es otro de los factores de riesgo. Y vamos a sospechar fiebre tifoidea en un paciente que tiene fiebre más de 39 grados y que haya durado más de 3 días, cefalea, malestar general, tos. Otros síntomas que podemos encontrar en la fiebre tifoidea: constipación, no tanto diarrea, ¿verdad?, como el caso de la salmonelosis. A veces puede haber también un poquito más de diarrea, no tanto en la fiebre tifoidea. Náusea, exantema, hay una rociola tifoidea que se presenta en el 13 a 46% de los casos, y por lo general la rociola tifoidea va a aparecer en la primera semana. Puede haber una lengua saburral, hepatomegalia, esplenomegalia y bradicardia relativa. Y esta siempre es una pregunta que en la escuela, vamos, ¿qué es bradicardia relativa? Básicamente es relativa a la temperatura, ¿verdad? Normalmente se espera que se eleve por cada grado aproximadamente 10 latidos por minuto, y se va a ver de que a pesar de que hay fiebre, no hay taquicardia, ¿verdad? La prevención a la que debería tener el paciente con esa fiebre. La prevención, hay 3 tipos de vacunas: la polisacáridos capilar, así es como está la inicial; la oral con microorganismos vivos; y las células completas inactivadas. Las 2 primeras son las que más se utilizan, es la TI-21A y la VI-CPS. Y la primera es la que se va a usar, ¿verdad?, en los inmunocomprometidos. No podemos usar la de organismos vivos. Entonces,
Si por ahí viene una pregunta, ¿cuál es la que utilizaríamos en un inmunocomprometido para prevenir la tifoidea? Tendría que ser la de polisacáridos, nada más capilar y polisacáridos, ahí como que las iniciales te dice de que es capilar, polisacárido, ¿verdad? Hay que solicitar una biometría hemática y donde podemos encontrar un poquito de anemia, leucopenia, eosinopenia y trombocitopenia. La trombocitopenia tiende a ser en la segunda semana. Entonces, primero la rociola tifoidea en la primera semana y luego a la segunda semana la trombocitopenia. Hay que solicitar la prueba de WHI de las reacciones febriles, las famosas reacciones febriles. Yo creo que soy el único que sé de qué están hablando cuando me vienen los pacientes de México y me dicen que se hicieron las reacciones febriles. Nadie acá sabe qué es las reacciones febriles y pues con el hecho de haber practicado en México pues ya estamos bien enterados de eso. En la segunda semana de los síntomas es cuando va a estar, o sea, cuando ya está la trombocitopenia, vamos a esperar que la reacción de Widal también pueda estar positiva y puede estar positiva el OLH, por lo general esperamos que esté positiva en ambas y que no esté arriba de 160, pero si es negativo, no descarta. Y como se ha mencionado que no estaba muy claro en la guía, ¿verdad? Pero por años se ha enseñado que el O es el somático, el H es el flagelar y el que más importa es el somático, pero en la guía dice que las dos deben estar positivas. Solicitar hemocultivo, el hemocultivo a la final de la primera semana o en la segunda semana. La sensibilidad del hemocultivo es un 50% en la primera semana. Y se pueden hacer otro tipo de pruebas. Inclusive hay una prueba de dipstick, otro de Tubex y esta que tiene iniciales raras, TI y DOT. Son otras pruebas que también pueden ser utilizadas. El mielocultivo es el estándar de oro para el diagnóstico de la fiebre tifoidea y tiene una sensibilidad hasta el 95% con una especificidad del 100%. El coprocultivo tiene una sensibilidad de 25 al 30%, es mucho menos, ¿no? Y el tratamiento con antibióticos, pues va a ser, hay varios antibióticos, ¿verdad? Que se puede hacer ampicilina, amoxicilina, que es la preferencial en embarazadas, es amoxicilina, así como habíamos visto que para la enfermedad de Lyme, amoxicilina también eran embarazadas. El Bactrim, trimethoprim sulfamethoxazol, la ciprofloxacina, que es la que tiene más efectividad, ¿verdad? Es la más altamente efectiva. Cefixima, ceftriaxona o cloranfenicol. Se puede usar acitromicina si se sospecha que hay resistencias o cuando hay pandemias, una epidemia. O si hay alergias a los medicamentos, también se puede usar acitromicina. La mejor opción para el tratamiento va a ser las fluoroquinolonas, ¿verdad? Si es que la ciprofloxacina era la más efectiva. Entonces, en la guía no especifican que debes de usar el tratamiento de elección. Tienden a mencionarte la ampicilina y todas estas demás, pero y el Bactrim, ¿verdad? Que todas tienen actividad. Pero el tratamiento más efectivo va a ser las fluoroquinolonas y si así por ahí viene la pregunta y cuál es la mejor opción o algo sería las quinolonas. En los casos severos o complicados se puede usar cefotaxima o ceftriaxona. Y para erradicar el estado de portador también siguen siendo amoxicilina, el ciprofloxacina y el trimethoprim con sulfamethoxazol. Las complicaciones de la fiebre tifoidea, pues es la perforación intestinal, sabes que se perfora donde están las glándulas de Peyer, ¿verdad? Que es en donde se perfora el intestino, y alteraciones neurológicas, coagulación intravascular, hepatitis, insuficiencia hepática, miocarditis, hasta un síndrome ureico hemolítico y puede haber hasta neumonía por fiebre tifoidea.
Básicamente eso es sobre la fiebre tifoidea, ¿no? A lo mejor saber cuál es el estándar de oro de tratamiento, el de diagnóstico, cuándo son positivas las reacciones de Widal, las vacunas, los síntomas obviamente, qué tan frecuente es la roceola tifoidea, cuándo, en qué semana se presenta. Entonces, recordar esos datos principales. Ahora, esta es una enfermedad viral, ¿verdad? Que se presenta, tiende a ser en el norte del país de México o en el sur de Estados Unidos, ¿verdad? En Texas se presenta, también en el este de Estados Unidos, pero en Texas tiende a presentarse en el sur, ¿verdad? En El Paso, entonces sería Juárez, todas esas regiones. También puede haber casos, inclusive en Tijuana, ha habido casos también en California. Eh, Ensenada, Mexicali. Y se va a sospechar en pacientes que tienen haber estado en una zona endémica y que fueron picados por un mosquito, ¿verdad? En el norte ya les había dicho, habían recibido transfusiones o trasplantes de órganos. Transfusiones porque a veces no se checa la sangre para este tipo de gérmenes. Los síntomas va a ser la fiebre, el exantema, cefalea, debilidad muscular, mialgias, encefalitis, parálisis flácida, disfunción cerebelosa y la alteración de los pares craneales o de tallo cerebral. A mí me ha tocado ver pacientes con esta enfermedad, ¿verdad? West Nile virus, le decimos aquí, y las alteraciones neurológicas es algo que les debe hacer sospechar en este caso. Por lo general, la persona no sabemos si tiene una síndrome de Guillain-Barré o algo así, porque ese es como el cuadro que se presenta, nomás que es como más asimétrico, y luego a veces pueden tener encefalitis. Nosotros tuvimos un caso en cuidados intensivos con una encefalitis por el virus del oeste del Nilo, estaba intubado y todo. Entonces sí puede haber casos severos y luego aparte deja secuelas, ¿verdad? Deja las secuelas neurológicas. Entonces es un cuadro muy neurológico como con un cuadro viral, sospechan en este tipo de virus. Laboratorio de linfocitopenia, anemia, trombocitopenia e hiponatremia. Solicitar el ELISA, ¿verdad? En los tejidos, el líquido cefalorraquídeo o amplificación de ácidos nucleicos. Hay que descartar encefalitis por herpes virus. O sea, a estos pacientes se les tiene que hacer una resonancia magnética, a ver, atenuación bitemporal cuando se trata de un herpes simplex. Entonces, ese sería uno de los diagnósticos diferenciales también, ¿verdad? La electromiografía, pues se va a utilizar también para lo que es la parálisis flácida y nos ayuda también para valorar lo que sería junto con el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Para descartar la presencia de un síndrome de Guillain-Barré. El tratamiento, en estos pacientes, como no sabes inicialmente qué es, les das aciclovir porque no sabes si puede ser un herpes virus, pero en sí el tratamiento es de soporte, ¿verdad? Se ha utilizado interferón de una manera medio controversial, casos anecdóticos. Entonces, los casos que hemos tenido, pues les hemos dado aciclovir y luego ya que se sabe el diagnóstico, en realidad no necesitamos continuar el aciclovir porque no tiene ninguna actividad contra el virus del oeste del Nilo. Osteomielitis, este es un tema muy importante y que se ve pues muy seguido, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener osteomielitis? Bueno, los diabéticos por el pie diabético, cirugía previa, artritis reumatoide, enfermedad vascular periférica, uso de drogas intravenosas y presencia de catéteres intravenosos que estén de uso prolongado. Yo he visto casos de osteomielitis principalmente por el pie diabético y que terminan en amputación. Los he visto por drogas intravenosas y por los catéteres a largo plazo. Enfermedad vascular periférica también hemos visto.
Artritis reumatoide no tanto necesariamente, quizá en un caso clínico ahí del New England Journal, ¿no? Se puede clasificar como aguda y crónica. Se observa secreción purulenta o cero sanguinolenta y que va a salir de la úlcera. Y se puede ver que está inflamada y hay celulitis inclusive alrededor de la úlcera. Que es típico que el pie diabético que tiene la úlcera en el pie y que no se está curando, que sigue eritematosa, que ya está maloliente. Los pacientes pues tienen la neuropatía y no se dan cuenta y ya está un poco avanzada y frecuentemente terminan en amputación. Ya cuando los dedos por lo general ya cuando están con osteomielitis rara vez los salvan, por lo general les quitan los dedos, ¿no? Pero a veces no está en un dedo, está en una zona, ¿verdad? Como un hueso largo o algo así. Como en el caso de intravenosa, puede ser por vía hematógena, en donde cuando esa hematógena tiende a ser más hacia vertebral, esternoclavicular, en personas que usan drogas intravenosas, o puede ser por contigüidad, como decíamos, en un paciente pie diabético. Después de una cirugía o de trauma, ¿verdad? También eso sería como cuando alguien tiene una cirugía de una revascularización en el esternón, se abre esternotomía y después pueden desarrollar una osteomielitis en esa zona. La etiología más frecuente va a ser el estafilococo aureus, el estafilococo coagulasa negativo, gram negativos y anaerobios. Esos son los causantes principales de una osteomielitis. Ahora, si es una osteomielitis, sospechen en adultos de que se pueda ir más hacia vértebras y en huesos largos en que sea en niños. A mí me ha tocado ver por lo menos 3 casos de osteomielitis vertebral en adultos, ¿verdad? Yo veo adultos y he visto 3 casos. 2 en la región torácica y 1 en la región cervical, ¿verdad? Y pues sí, es un cuadro intenso que no se les quita. De hecho, es uno de los datos cuando estamos valorando dolor de espalda, ¿verdad? Hay unos datos de alarma, ¿verdad? De como que tengan ciática bilateral, entumecimiento como en silla de montar, y uso de drogas intravenosas y fiebre con dolor de espalda siempre te debe hacer descartar que tenga una osteomielitis. Fiebre con dolor de espalda. Se debe solicitar la biometría hemática y casi siempre de rutina solicitamos la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Mientras dirías, bueno, es que hay infección de todas maneras va a estar elevada. Sí, pero cuando hay osteomielitis tiende a estar todavía más elevada. Las radiografías te ayudan un poquito y aquí se ve una radiografía como se ve un poquito de hipodensidad en la radiografía y así es como se ve o a veces se ve deshilachado el hueso o la cortical también se ve que está como rota, ¿verdad? Interrumpida y el mejor estudio, ¿verdad? Para valorar una osteomielitis desde el punto de vista de imagenología va a ser la realización de una resonancia magnética en donde es el estudio más sensible para poder detectar osteomielitis. Si hay metal, pues se puede hacer un estudio de medicina nuclear, en donde se va a ver pues un aumento en la captación por el isótopo. Ahora, ojo, en osteomielitis estable, crónica, requiere cultivo de hueso antes de dar antibióticos. Si el paciente está, pues sabemos que ya tiene osteomielitis, pero no está séptico, está estable. Antes de empezar el antibiótico, el paciente tiene que ir a una debridación, a debridar, y luego ya sea el podiatra o el ortopedista debe de tomar la muestra del hueso y mandarla a cultivar, ¿verdad? Y de ahí se empieza el antibiótico. No se debe uno de basar en los cultivos de las conejeras o la secreción que está saliendo. Eso es bien importante. El cirujano que es bueno, ¿verdad? Cuando hace la debridación, automáticamente te va a raspar el hueso para tomar la muestra para cultivo. El tratamiento es no farmacológico y farmacológico. El no farmacológico
pues el oxígeno hiperbárico se ha visto que puede tener una buena utilidad. Y también algo que se utiliza bastante diario, vemos pacientes con esto, es la terapia de succión con presión negativa en la herida. Ahí ves a los pacientes y traen su aspirador ahí, portátil que con una manguera está conectada a la herida y la herida está como cubierta con un plástico, ¿verdad? Entonces está succionando la herida de manera constante, hay presión negativa. Y la otra es el tratamiento hiperbárico. Los antibióticos por lo general se van a dar por 6 semanas más la debridación quirúrgica y va a depender de la bacteria el tipo de antibiótico que vamos a dar. Se debe retirar el material protésico si el paciente ya tiene más de un mes con los síntomas, va a tener que ser retirado el material protésico. Ahora, algo que a veces, aquí no lo mencioné rápido, pero obviamente que estos pacientes vienen por el hecho de que es estafilococo aureus, terminan recibiendo a veces vancomicina. Por ejemplo, un paciente que viene con un pie diabético infectado, maloliente y fétido, se puede manejar con vancomicina, con una piperacilina sulbactam, o no dar piperacilina sulbactam, pero se puede dar gentamicina, si tiene la función renal bien, ¿verdad? O ciprofloxacina con una cefalosporina de tercera generación, más la vancomicina para cubrir el estafilococo meticilina resistente. Y ya que se tienen los cultivos, se ajusta el tratamiento a lo que debe de ser, ¿verdad? Bueno. Y sí. Y también cuando hay el material protésico, muchas veces se ha visto que la rifampicina ayuda a tratar pacientes que tienen material protésico, aunque sí tiende a desarrollarse resistencias fácilmente. En las infecciones de vías urinarias, que es el siguiente tema, es también es clásico, es un tema muy, muy común. Puede ser altas, bajas. Las infecciones de vías urinarias bajas se va a sospechar con la triada clásica de disuria, polaquiuria y urgencia miccional, y por lo general tiene una duración de 3 días. Las personas que tienen infección de vías urinarias, es tan sintomático esto que el paciente automáticamente va a ver al doctor rápidamente. Entonces, por lo general, en menos de 3 días ya está requiriendo tratamiento el paciente. Se le dice que una infección de vías urinarias es recurrente si tiene 3 o más episodios en los últimos 12 meses o 2 episodios en los últimos 6 meses. Entonces, 3 o más en un año o 2 en 6 meses. La infección de vías urinarias bajas puede tener los mismos síntomas que tiene las vías bajas, pero aparte va a tener el dolor en la fosa renal y fiebre, ¿verdad? Es el típico cuando haces el examen físico, aparte de que tiene dolor, pero si le llegas a pegar un poquito, pues tiene el signo de Giordano positivo. Les voy a dar un consejo: cuando hagan el Giordano, no lo hagan inmediatamente en la fosa renal. Empiecen a pegarle al paciente desde la espalda alta, desde acá, desde la escápula. Empiecen a pegar lentamente y se van bajando hacia la fosa renal para que el paciente se vaya acostumbrando al golpe. Y ustedes no se confundan que lo que ellos sintieron fue que lo sorprendiste con un golpe. Y brinca, pero no es porque tuvo dolor, sino que lo sorprendiste. Entonces, siempre hagan el Giordano desde arriba, desde la escápula, y luego van bajando, golpeando, hasta que llegan a la fosa renal. El paciente ya se acostumbró a estar sintiendo el golpe, y si se queja es que en realidad sí es un Giordano positivo, ¿no? Puede haber náusea, vómito, escalofrío, dolor abdominal, taquicardia, taquipnea, deshidratación y ataque al estado general. Se debe solicitar la tira reactiva ahí mismo en el consultorio, y ahí rápidamente podemos ver si el paciente tiene la esterasa leucocitaria y los nitritos, que son propios, ¿verdad?, productos de los leucocitos, ¿verdad?, por las bacterias.
y habla muy sugestivamente si los dos están positivos de que el paciente sí tiene infección de vías urinarias, son indirectas, ¿verdad? De piuria. El examen microscópico se me hizo curioso, siempre lo tomamos normalmente como 10 leucocitos por campo, pero en la guía del CENETEC mencionan la práctica clínica de 5 leucocitos por campo, ¿verdad? Entonces, si viene la pregunta y se están basando en las guías, pues probablemente van a tener que escoger 5 leucocitos por campo. El urocultivo tiene una sensibilidad del 50, pero hasta el 95% y bastante específico. Los estudios por imagen van a demostrar la presencia de una pielonefritis, ¿verdad? No son necesarios en una pielonefritis no complicada. Y eso sí es cierto. Vemos pacientes cada rato que sí tienen un poquito de Jordano, pero no están tóxicos. No se ve que están tan infectados, pero tenían infección de vías urinarias que ya sienten un poquito de dolor en la espalda y un poquito de positivo al Jordano. Nomás se les da tratamiento a esos pacientes. Sí se solicita estudio de imagen, sí hay que hacer un ultrasonido, que es la primera opción, ¿verdad? Siempre el ultrasonido es la primera opción cuando les hagan la pregunta en el examen. El tratamiento para vías urinarias bajas va a ser con trimethoprim con sulfamethoxazol 3 días, que equivale a 7 días de nitrofurantoína, infección de vías urinarias bajas, que no está complicada. En embarazadas, igual amoxicilina. Ven un patrón aquí, ¿no? Amoxicilina para todas las embarazadas. Evitar quinolonas en menores de 21 años porque puede afectar el cierre de los cartílagos de crecimiento. Entonces no sea esto como un tratamiento empírico en los menores. Se tendría que, a menos que sea ya el único antibiótico que es sensible, ¿no? De la bacteria. El tratamiento para vías de infección de vías urinarias altas va a ser con quinolonas por 14 días y esos son los de primera elección. En hospitalizados se debe hacer intravenoso y utilizamos cefalosporinas de tercera generación. Entonces casi siempre llega el paciente con una pielonefritis, se fracciona 1 gramo IV cada 24 horas. Es casi siempre el tratamiento y muy efectivo. Y recuerden, no den tratamiento para una bacteriuria asintomática si no está embarazada la paciente. Y hay una pregunta de estas en el banco de preguntas, ¿no? Donde viene ¿por qué damos tratamiento en bacteriuria asintomática en las embarazos? ¿Cuál es la razón? Y hay 2 cosas que se evitan. Una, evitas la complicación de que se haga una infección de vías urinarias clara y luego que se complique con vías urinarias altas. Entonces evitas la complicación, y la otra que evitas de que se vaya a hacer un parto pretérmino o una amenaza de aborto. Entonces son las 2 razones por las que puede ser utilidad. Y esto tampoco, si el paciente tiene falla renal, no utilicen nitrofurantoína, están contraindicadas en falla renal. Entonces es así como a grandes rasgos lo que es las infecciones de vías urinarias. A ver, vamos a ver la que sigue. La gonorrea, y esto aquí también nos estamos basando en las guías mexicanas también. Los factores de riesgo para tener gonorrea pues son adolescentes, sexo, hombres con hombres o múltiples parejas, actividad sexual temprana, enfermedad de transmisión sexual previa y uso de drogas, o visitar zonas con una alta tasa de VIH, ¿verdad? Como a lo mejor pudiera ser San Francisco o pudiera ser África o cosas así. Sospechar si hay proctitis, faringitis, conjuntivitis purulenta. Esas son una de las presentaciones que puede tener la gonorrea. También uretritis, cervicitis, y la cervicitis puede ser asintomática. Monoartritis, no se pueden, a veces vienen casos de monoartritis que tienen que ver con gonorrea. Dermatitis pustular,
y tendonitis. Se debe solicitar en uretritis una tinción de Gram, proctitis y faringitis un cultivo. En cervicitis se puede hacer la sonda de DNA o amplificación de ácido nucleico. Y en artritis el cultivo del líquido articular. En infección diseminada el hemocultivo. Entonces, para cada parte en donde se sospecha la infección es el tipo de estudio que se va a realizar. Yo básicamente de rutina cuando hacemos papanicolaos, cuando estamos haciendo exámenes pélvicos en pacientes que tienen leucorrea, casi siempre si no tenemos una evidencia clara, muy clara de por qué la paciente tiene leucorrea, a todas las personas les hacemos un examen pélvico con toma de muestra para búsqueda de tricomonas y células clave y la sonda de DNA y amplificación de ácido nucleico para la gonorrea y la clamidia, que en el mismo tubo se hace, ¿no? En casos de infección gonocócica diseminada se debe solicitar además muestras de cervix, uretra, orofaringe, recto, a pesar de estar asintomáticos. 50% de las cervicitis pueden ser asintomáticas. Entonces, aunque esté asintomático, pero tiene una gonococcemia diseminada o sospechamos en eso, hay que tomar muestra de cervicitis. Y hay una prueba hay un examen de eso, una pregunta en nuestro banco de preguntas sobre eso. Síndrome de Fix-Curcutis, perihepatitis, abscesos pélvicos y peritonitis secundaria, una enfermedad pélvica inflamatoria, y normalmente puede ser por cualquiera de estas dos bacterias, clamidia o gonorrea. Casi siempre todo el mundo piensa que es por la gonorrea, pero también clamidia puede estar asociada, y siempre nos acordamos de la perihepatitis y no de los abscesos pélvicos y peritonitis necesariamente. Se debe en una gonorrea siempre solicitar la prueba para clamidia. Les decía que en la prueba de sonda genética ya viene para las dos, o sea, con la misma muestra hacen los dos estudios. Coinfección de 35% en homosexuales y 41% en mujeres. O sea, 41% de las mujeres tienen coinfección con clamidia y en homosexuales el 35% que tienen gonorrea también tienen clamidia. También se debe solicitar el resto de las enfermedades de transmisión sexual, que sería la sífilis y el VIH. El tratamiento con ceftriaxona, dosis única, y se da tratamiento con acitromicina también 1 gramo. Si hay epididimitis, uretritis, dar ceftriaxona 500 más doxiciclina por 10 a 14 días. En la enfermedad pélvica inflamatoria se va a dar lo mismo, la ceftriaxona, ya sea la doxiciclina o la acitromicina, pero aparte se debe dar metronidazol, ¿verdad? El metronidazol va a dar tratamiento para la vaginosis. Entonces, hay que darle también la metronidazol. En casos diseminados se va a usar ceftriaxona intravenosa por 10 a 14 días. Y en embarazadas se puede utilizar ceftriaxona con la acitromicina. No utilizaremos la doxiciclina ahí, se utiliza acitromicina. Entonces, para que les quede claro ahí, ¿no? Ceftriaxona más acitromicina 1 gramo. En epididimitis o uretritis se da ceftriaxona con doxiciclina, porque está sospechando también que hay clamidia. Y en enfermedad pélvica inflamatoria lo mismo, pero se agrega metronidazol. Diseminado ceftriaxona. Y embarazada ceftriaxona acitromicina. Ahora, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Vamos a ver las enfermedades de transmisión sexual y yo creo que de ahí ya le paramos con este video. Porque está un poquito más extenso.
Se me fueron todas las diapositivas. Ahí está, ahora sí. La enfermedad de transmisión sexual. En México, la enfermedad de transmisión sexual está en los primeros motivos de consulta en el primer nivel de atención. Los factores de riesgo pues, son similares a los de la gonorrea, ¿no? Adolescentes, sexoservidores, drogadictos, múltiples parejas sexuales, parejas que son portadoras de enfermedades de transmisión sexual, pues las parejas también están en riesgo. La sífilis primaria se debe sospechar cuando existe una úlcera única de fondo limpio y bordes elevados. Aquí se ve cómo están un poquito los bordes elevados. A veces están más elevados, ¿verdad? Pero aquí no se ve tanto, pero está limpio el fondo. Casos atípicos tienen úlceras dolorosas, múltiples, purulentas y destructivas. Pueden causar una balanitis sifilítica que se llama de Follmann. La balanitis sifilítica de Follmann, incubación es de 3 semanas, puede ser de 3 a 90 días. Esto es cuando son lesiones destructivas balaníticas, ¿no? El diagnóstico diferencial de la sífilis se tiene que hacer con otras causas de úlceras, ¿verdad? Genitales y de transmisión sexual, que sería el herpes genital, múltiples úlceras con vesículas, ardor, prurito, disuria y exudado vaginal y uretral. Siempre las úlceras y vesículas y el ardor es lo que te hace sospechar en el herpes. El chancroide es úlcera única de fondo sucio. Aquí ya hay diferencia entre fondos. Si les dice sucio, piensa en chancroide. Si le dice limpio, piensa en sífilis. Necrótico, purulento, bordes mal delimitados, a diferencia de sífilis que están bien delimitados. Sangra al contacto, dolorosa en los hombres, sale en prepucio, frenillo, surco balanoprepucial y en las mujeres en la horquilla vaginal. Va a haber, en la mitad de los casos va a haber una linfadenopatía que va a ser dolorosa y unilateral y supurativa. Y el periodo de incubación es de 48 a 72 horas, producido por Haemophilus ducreyi. Ahora, el linfogranuloma venéreo te va a producir también una úlcera genital o pápula que desaparece rápidamente y va a predominar una linfadenopatía inguinal y o femoral bilateral dolorosa, también proctocolitis o úlceras rectales. Entonces, aquí acuérdense que puede ser bilateral la linfadenopatía en el linfogranuloma venéreo. Linfodenopatía, así para que se acuerden. Linfadenopatía inguinal o femoral bilateral y es dolorosa. El granuloma inguinal, las pápulas nódulas en el sitio de la inoculación, luego se ulcera y no es doloroso. Entonces, a diferencia del linfogranuloma, desde el linfadenopatía dolorosa, granuloma inguinal no doloroso, es todo lo contrario. Fondo eritematoso con sangre al contacto, enopatías inguinales también, pseudobubones que se ulceran, incuban en semanas a meses por la bacteria de K. granulomatis. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Treponema pallidum en tejidos infectados con microscopía en el fondo oscuro. Microscopía en fondo oscuro. Esa es como vamos a ver directamente la bacteria en la sífilis en tejidos infectados, pero también podemos solicitar serología. Y la serología siempre ha sido un tema de controversia, ¿verdad? Porque no hay manera, se confunde la gente a veces a querer interpretarlas, pero ahorita les digo una manera fácil. Hay 2 tipos de pruebas, las treponémicas y las no treponémicas. Las treponémicas, inmunoensayo, ¿verdad? El FTP-APS, la hemoglutinación, chemoluminescence, que les dice el CIA, chemoluminescence, hemoglutinación, el TPPA de partículas,
Anticuerpos fluorescentes es el FTVA, son los anticuerpos fluorescentes. Inmunoensayo recombinante de antígenos. Y las no treponémicas es el RPR, el VDRL, no son treponémicas ante la sospecha de solicitar. Siempre solicitamos VDRL como primer prueba. Y nosotros por lo general automáticamente solicitamos el RPR. Y se hace antes del tratamiento. Títulos arriba de 1 a 8 son positivos para el VDRL. Pero ojo, porque puede haber falsa negativa en el mal del pinto y trypanosomiasis de Jazz que pueden dar una prueba positiva. Todo esto de sífilis, como les dije, también es lo estamos basando en las guías mexicanas. Entonces esto sí puede venir. Se las voy a poner bien facilita. Tengo varios pacientes VDRL positivo y no sabes que si fue positivo porque es de temprana o no. El RPR, si es negativo, el paciente no tiene sífilis. Así de sencillo. Esta puede estar positiva, ¿no? Pero si este es negativo, no tiene sífilis. Y esta tiende a usarse como de confirmación también, aunque la guía mexicana dice que no se utiliza. También para tamizaje se usa el inmunoensayo y la hemoglutinación. Repetir las pruebas a las 2 o 3 semanas si la prueba inicial es negativa y hay una alta sospecha. Entonces, si pides un VDRL o RPR, básicamente cualquiera de las pruebas, y te salió negativa, pero estás muy sospechoso, se pide otra vez 2 a 3 semanas después, cuando hay mucha sospecha. Pruebas confirmatorias. Si la prueba de RPR es negativa, excluye el diagnóstico. Es lo que les estaba diciendo. Esa es la manera más facilita de saber si tiene o no tiene. El tratamiento en incubación. La penicilina benzatínica 2.4 millones. Dosis única. O doxiciclina 100 miligramos vía oral 14 días o acitromicina 1 gramo vía oral. Eso es cuando está como en periodo de incubación. En la sífilis temprana, si se fijan aquí fue una dosis única, ¿verdad? Acá cambia un poquito. Penicilina benzatínica 2.4 millones o procaínica 600 miligramos 100 por 10 días. Esta se tiene que dar por 10 días, la procaínica por 10 días. Una alternativa es la doxiciclina por 14 días vía oral o acitromicina. Aquí le suben la dosis a 2 gramos vía oral o 500 miligramos diarios por 10 días. Esa es la sífilis temprana. Entonces, tratamiento va a ser penicilina 2.5 millones. Así, la benzatínica. Y procaínica, si la dan, va a ser por 10 días. Y las otras son por 14 días o 10 días. Sí, dependiendo si le diste doxiciclina o si le diste acitromicina. Algo que hay que recordar en la sífilis es de que cuando se trata y si el paciente tiene muchas espiroquetas de treponema, va a tener una reacción de escalofrío, cefalea, fiebre, y se le llama una reacción de Harish-Hersheimer, ¿verdad? Con dolores articulares y mialgias, y va a durar, aparece entre las 8 y las 12 horas, dura aproximadamente 24 horas. Y eso ocurre cuando hay una carga alta de espiroquetas, ¿verdad? Entonces, nada más hay que tomarlo en cuenta, hay que avisarle al paciente también que puede presentar ese tipo de reacciones. Ahora, ¿cómo se trata la sífilis tardía? La sífilis tardía se trata con penicilina benzatínica. Aquí ya no das una dosis única, aquí le tienes que dar intramuscular, semanal, 3 dosis, y aquí sí se prolonga un poco más la procaínica de los distintos intramuscular por 17 días, y si das doxiciclina son 28 días,
o amoxicilina con Probenecid 28 días. Entonces, ahí cambia, uno de los datos más importantes de la sífilis latente tardía. Ese es el paciente que tuvo tú le estás haciendo pruebas y le salen positivas y que sí tiene sífilis, pero ya no tiene ninguna úlcera ni nada. Esto también sería como lo que darías en un secundarismo sifilítico, ¿verdad? También tendrías que dar un tratamiento prolongado. Una sífilis temprana en un embarazo, penicilina benzatínica en el primer y segundo trimestre, y en el tercer trimestre, o sea, en cualquiera de estos 2 trimestres vas a dar esta dosis y luego se tiene que repetir una segunda dosis si está en el tercer trimestre a los 8 días o procaínica por 10 días. La alternativa sería dar amoxicilina con Probenecid 14 días o ceftriaxona 500 miligramos intramuscular por 10 días. Entonces, embarazo, le vas a dar 2.4 millones si está en el primer o segundo trimestre, pero si está en el tercer trimestre, esta es relación temprana, le vas a tener que repetir la dosis a los 8 días, aparte de la dosis que ya le diste. O la proconamina 10 días, alternativa amoxiprobenecid 10 días. Sífilis congénita, benzilpenicilina es el tratamiento. En la neurosífilis, penicilina procaínica, 1.8 a 2.4 millones intramusculares con Probenecid 17 días. Benzilpenicilina 18 a 24 millones diario. Y una alternativa sería 28 días de doxiciclina o dar amoxicilina con Probenecid. Pero aquí las dosis incrementan y aquí ya no se da la benzatínica, si se fijan, ya no es penicilina benzatínica en la neurosífilis. No los vayan a hacer el truco y les ponen de opción benzatínica, no escojan eso para la neurosífilis. En las alteraciones cardiovasculares o neurológicas se puede usar esteroides como prednisolona de 40 a 60 miligramos diarios, 3 dosis, e iniciar el tratamiento. Herpes, aciclovir 200 miligramos en 5 días por 5 días. 5 dosis por 5 días, aciclovir 200 miligramos. O 400 miligramos cada 8 horas por 5 días. O valciclovir 3 días. Otra opción que tienen sería dar famciclovir. O sea, cualquiera de esas opciones va a ser positiva, va a ser correcta. Entonces, primera elección aciclovir, pero tienen las otras opciones. 5 días por lo menos el tratamiento. Sí se puede extender 7 días. No hay problema. Chancroide, acitromicina 1 gramo, dosis única, o ceftriaxona 250 miligramos IM, dosis única, o cipro 500 miligramos por 3 días. Entonces, para el chancroide, acitromicina, y para el linfogranuloma venéreo, doxiciclina, por 21 días. El linfogranuloma venéreo, así como tiene el nombre largo, tratamiento largo, ¿no? Nombre largo, linfogranuloma venéreo, tratamiento de 21 días, doxiciclina o eritromicina. El granuloma inguinal, acitromicina 1 gramo por semana por 3 semanas. Entonces es diferente el tratamiento que das de chancroide con acitromicina, que es dosis única, a diferencia del granuloma inguinal, que es cada semana por 3 semanas. Bueno, aquí le vamos a parar con este video y vamos a seguir con VIH en el siguiente video. Este es el final del tercer video y pasamos al cuarto video para empezar con VIH en el próximo video. Gracias.